estambre que vamos a utilizar para tejer este balón debe ser apto para tejerse con un gancho del número 3 en color café y blanco. Voy a tejerles la muestra en un color más claro para que distingan lo que voy haciendo. El gancho que vamos a utilizar es del número 2.5. Comenzamos entonces con estambre en color café. Hacemos un anillo mágico, 3 cadenas y dentro del anillo vamos a tejer 7 macizos. Los macizos son puntos que cerramos en 3 pasos, 1, 2 y 3. Vamos a tirar del hilo para cerrar el centro y hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta número 1, que debe terminar con 8 puntos sobre los cuales vamos a tejer la vuelta número 2. Vamos a levantar el primer punto de la vuelta anterior de esta manera, sacamos un punto, hacemos un medio punto y enseguida 2 cadenas. Aquí me quedó ya el primer macizo en relieve por encima. Levantamos el segundo punto, sacamos un punto y hacemos un macizo, que es el segundo macizo en relieve por encima. Después, en el espacio entre el segundo y el tercer punto de la vuelta anterior, voy a hacer una vareta. Les repito, cargo el gancho, saco un punto en ese espacio, cierro 2 puntos y después 2 puntos. Esta es una vareta que se cierra en 2 pasos. Lo que tejí aquí lo voy a repetir por 3 veces más. Un macizo en relieve por encima en el primer punto, un macizo en relieve por encima en el siguiente punto y en el espacio entre el punto 4 y el punto 5 de la vuelta anterior voy a hacer una vareta. Nuevamente 2 macizos en relieve por encima, uno sobre cada punto. Y una vareta entre el punto número 6 y el punto número 7. Dos macizos en relieve por encima, uno sobre cada punto. Y entre el punto número 8 y el punto número 1 hacemos una vareta. Vamos a cerrar esta vuelta número 2 con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Y aquí debimos terminar con 12 puntos sobre los que vamos a tejer la vuelta número 3. Voy a iniciar como la vuelta anterior, levanto el primer punto, saco un punto, hago un medio punto y 2 cadenas. Este es mi primer macizo en relieve por encima. Voy a hacer un aumento atravesando la base de este punto que acabo de hacer en este espacio. No sé si puedan apreciar aquí en la cámara que forma como una V invertida al momento de levantar el punto y tejer
el medio punto se forma una V como un triangulito. Entonces atravesar ese triangulito es lo que vamos a hacer para tejer este aumento. Atravieso la base entonces de este primer macizo en relieve por encima y tejo una vareta. Lo que hice aquí lo repito sobre el siguiente punto. Tejo el macizo en relieve por encima sobre el de la vuelta anterior y atravieso la base o esa V invertida o ese triangulito y hago un aumento. El siguiente punto se va a tomar atravesando la primera cadena que encuentro libre de la vuelta anterior, de atrás hacia adelante y de adelante hacia atrás la que sigue. Ahí saco un punto y hago una vareta. Esta es una vareta en relieve por abajo o por atrás. Todo lo que hice hasta aquí lo repito 3 veces más. Un macizo en relieve por encima, un aumento en la base de ese macizo que es una vareta, otro macizo en relieve por encima sobre el siguiente punto y un aumento que es una vareta tejida en la base de ese macizo en relieve por encima. Atravieso la primera cadena que encuentro libre de la vuelta anterior de atrás hacia adelante y de adelante hacia atrás la siguiente, saco un punto y hago una vareta que es en relieve por abajo o por atrás. Y repetimos nuevamente. Cerramos esta vuelta número 3 en el primer punto que tejimos con un punto deslizado. Esta vuelta debe terminar con 20 puntos. Lo que vamos a hacer para no cortar el hilo, alargamos la gasa que tenemos en el gancho. Pasamos nuestra madeja de estambre a través de esa gasa y tiramos del hilo para ajustar ese punto. Dejamos pendiente el color café. Vamos a utilizar ahora color blanco. Levantamos el primer punto de la vuelta anterior de esta manera. Pasamos el hilo blanco a través de él, hacemos una cadena y después 2 cadenas más. Aquí ya quedó formada la primera vareta en relieve por encima. Voy a hacer 3 más, levantando cada punto hasta tener 4 varetas en relieve por encima. Aquí ya las tengo. El siguiente punto se va a tomar igual que la vuelta anterior, este que está hundido. Cargando el gancho, atravesamos el punto por la parte de atrás y vamos a hacer un medio punto alto.
Todo lo que hice aquí lo repito 3 veces más. 4 varetas en relieve por encima. Y un medio punto alto en relieve por abajo o por atrás sobre el punto que está hundido. Repetimos la secuencia, 4 varetas en relieve por encima. Y un medio punto alto en relieve por abajo hasta terminar la vuelta. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Esta vuelta debe terminar con 20 puntos también. Levantamos el primer punto de la vuelta anterior, sacamos un punto, hacemos un medio punto y 2 cadenas. Hacemos una vareta en relieve por encima y un aumento, que en este caso será en medio punto alto. Otra vareta en relieve por encima y un aumento, que es un medio punto alto. Una vareta en relieve por encima, un medio punto alto en relieve por abajo, y todo lo que hice aquí lo repito 3 veces más. Hago una vareta en relieve por encima, otra vareta en relieve por encima, después un aumento, que es un medio punto alto, otra vareta en relieve por encima, otro aumento, que también es medio punto alto, una vareta en relieve por encima y un medio punto alto en relieve por abajo hasta terminar la vuelta. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta número 5. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con aguja lanera y retomamos el color café. Esta vuelta número 5 debió terminar con 28 puntos sobre los que vamos a tejer la vuelta número 6. Para el cambio de color solamente levantamos el primer punto, pasamos el estambre en color café a través de él y hacemos 3 cadenas. Vamos a hacer 5 varetas en relieve por encima. Más las 3 cadenas que hicimos al principio, son 6 varetas en relieve por encima consecutivas. Ahora un medio punto alto en relieve por abajo o por atrás, y todo lo que hice lo repito 3 veces más.
6 varetas en relieve por encima, una sobre cada punto de la vuelta anterior. Y un medio punto alto en relieve por abajo. Vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Como esta vuelta número 6, vamos a tejer 8 vueltas más. En total de altura debemos llegar a 14 vueltas. Terminamos de tejer las 14 vueltas. Antes de continuar tejiendo, vamos a tomarle medida. Las medidas que debemos tomar son en este contorno y en la parte más ancha. Si tomamos esta medida, debemos tener 22 centímetros y esta 18. Una vez que conseguimos esas piezas, de la punta hacia abajo vamos a marcar 7 centímetros y lo que sobra lo cortamos con algún cortador especial, ya sea con un cúter o un cuchillo, con mucho cuidado a ambas piezas. Una vez que las cortamos, las vamos a unir por el centro con un mondadientes. Colocamos pegamento blanco, cola para carpintería o algún pegamento escolar. Dejamos secar y colocamos esta pieza dentro de nuestro tejido. Vamos a cambiar de color, entonces alargamos la gasa que tenemos en el gancho, pasamos nuestra madeja de estambre a través de esa gasa y tiramos del hilo. Ahora ya con la estructura que lleva adentro, cambiamos de color. Vamos a tejer 2 vueltas en color blanco. Levantamos el primer punto, pasamos el estambre a través de él, hacemos una cadena y 2 cadenas más. Aquí hice la primera vareta en relieve por encima. Entre un punto que está oculto o hundido y otro hay 6 puntos en relieve por encima, están realzados. El primero y el último se van a tejer normales. Los 4 del centro los vamos a cerrar juntos de 2 en 2. Y lo que hago es cargar el gancho, sacar un punto del primer punto tomado en relieve y cerrar 2 puntos juntos. Hago lo mismo en el siguiente punto, cargo, saco un punto y cierro 2 puntos juntos.
Ahora los puntos que tengo en el gancho los cierro en una sola vez. Lo que hice aquí lo voy a hacer en los siguientes 2 puntos. Y como les dije, el último punto es una vareta en relieve por encima normal. Hacemos un medio punto alto en relieve por abajo y todo lo que hice lo repito 3 veces más. Una vareta incompleta sobre el segundo punto, otra vareta incompleta sobre el tercer punto, cerramos todos los puntos juntos, una vareta incompleta sobre el cuarto punto, una vareta incompleta sobre el quinto punto, cerramos los puntos juntos y por último una vareta en relieve por encima sobre el último punto. Nuevamente un medio punto alto en relieve por abajo. Y repetimos la secuencia. Cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Levantamos el primer punto, sacamos un punto a través de él, hacemos un medio punto y 2 cadenas. Aquí tejí entonces la primera vareta en relieve por encima. Ahora, aquí hicimos 2 disminuciones. Como estamos tejiendo en relieve por encima, no vamos a tocar las cadenas superiores ni las vamos a contar. De estos 2 puntos donde hice la primera disminución, voy a levantar solo el segundo. Y hago una vareta en relieve por encima. Lo mismo con los siguientes 2 puntos. Levanto solo el segundo, hago una vareta en relieve por encima. Y por último, una vareta en relieve por encima en el último punto. Ahora un medio punto alto en relieve por abajo y lo que hice aquí lo repito 3 veces más. Una vareta en relieve por encima. De las siguientes 2 varetas donde hicimos la primera disminución, levanto la segunda y hago una vareta en relieve por encima. Lo que hice aquí lo repito. Sobre las siguientes 2 varetas que tejimos juntas en la vuelta anterior, levanto solamente la segunda y hago una vareta en relieve por encima y por último una vareta en relieve por encima en el último punto. Un medio punto alto en relieve por abajo y repito la secuencia.
De las 2 varetas que tejimos juntas en la vuelta anterior, tomo solo la segunda y hago una vareta en relieve por encima. Lo mismo con la siguiente disminución. De las 2 varetas que tejimos juntas en la vuelta anterior, tomo solamente la segunda, hago una vareta en relieve por encima sobre la última vareta de estos puntos, un medio punto alto en relieve por abajo y así hasta terminar. Cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Cortamos el hilo. Ocultamos el sobrante con la aguja lanera. Y retomamos el estambre café. Levanto el primer punto, hago 3 cadenas, sobre el segundo punto una vareta en relieve por encima, sobre los 2 siguientes puntos una disminución que es una vareta en relieve por encima incompleta, en el primer punto, una vareta en relieve incompleta en el segundo punto y la cerramos juntas. Un medio punto alto en relieve por abajo y sobre las siguientes 4 varetas en relieve voy a hacer 2 disminuciones. En la primera tejí una vareta incompleta en relieve por encima, en la segunda también y las cierro juntas. En la tercera una vareta en relieve por encima incompleta, en la cuarta también y las cierro juntas. Después un medio punto alto en relieve por abajo y así hasta terminar la vuelta. Cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el segundo punto que tejimos. Nuevamente en esta parte solo vamos a tejer sobre la segunda vareta de las primeras 2 que tejimos juntas y sobre la segunda vareta de las siguientes 2 que tejimos juntas. Entonces cerré mi vuelta en el segundo punto, levanto el primer punto libre que encuentro, hago medio punto y 2 cadenas, levanto solamente la segunda vareta del siguiente par y hago una vareta en relieve por encima. Un medio punto alto en relieve por abajo y lo que hice aquí lo repito 3 veces más.
Cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Vamos a levantar el primer punto en relieve que tenemos de la vuelta anterior, hacemos un medio punto y 2 cadenas. Después levantamos el segundo punto y hacemos un macizo en relieve por encima incompleto. Paso el punto que está hundido y tejo nuevamente un macizo incompleto en cada uno de los siguientes 2 puntos. Todos, como ven, se van quedando en el gancho. Paso sin tejer el siguiente punto que está hundido y sobre los 2 siguientes hago 2 macizos en relieve por encima incompletos, uno sobre cada punto. Paso el siguiente punto que está hundido y nuevamente 2 macizos en relieve por encima sobre los 2 siguientes puntos. Se quedan todos también incompletos en el gancho. Aquí tenemos 8 puntos que ahora vamos a cerrar juntos en una sola vez. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con aguja lanera y continuamos haciendo la siguiente pieza. Vean cómo debe quedar. Debe formar 4 gajos que cuando tiene ya el soporte dentro o lo que lleva como relleno se marcan perfectamente, que es como las costuras. La siguiente pieza se va a tejer también en color blanco, el mismo número de gancho. Hacemos 3 cadenas. En la segunda cadena, contando del gancho hacia adelante, un medio punto y un medio punto en la cadena que queda. Hacemos una cadena, volteamos el tejido y vamos a tejer un medio punto en cada uno de los 2 puntos que tenemos de la vuelta anterior. Una cadena, volteamos el tejido y hacemos 2 medios puntos, uno en cada punto, y así hasta tener 10 vueltas en total. Vamos a cortar el hilo, ocultar el sobrante con aguja lanera, tanto el del inicio como el de la terminación, y continuamos haciendo las siguientes piezas. Con el mismo estambre en color blanco, pero ahora doble, el mismo número de gancho. Vamos a tejer 7 cadenas. Cortamos el hilo, lo pasamos a través de la última cadena y tiramos de él para desaparecer esa última cadena, y luego del lado opuesto hacemos lo mismo para desaparecer la primera cadena. Aquí visibles nos quedan 5 cadenas y un nudito en cada uno de los extremos. Como esta vamos a hacer 3 piezas iguales, dejando unos 10 centímetros de hilo en cada uno de los lados para poder colocarlas sobre el balón. Esto es lo que tienen que hacer para armarlo. Pegar la pieza que hicimos de 2 medios puntos por 10 vueltas en el centro, en una de las divisiones. Después, cada una de las 3 piezas que tejimos de 7 cadenas la vamos a colocar de modo que queden a la misma distancia una de otra. Aquí debe sobrar medio centímetro y acá también. Pasamos los extremos del hilo por debajo del tejido. Vean que se desliza. Colocamos pegamento en este nudito que se formó. Tiramos del hilo, sostenemos y dejamos que se pegue. Hacemos lo mismo con los 2 que quedan de este lado y después con los 3 de este lado. Al final vamos a cortar el hilo que sobra en los 2 lados.
De esta forma queda ya armado. Espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente video.